Buenas, el video de hoy vamos a hablar acerca de la estructura más importante del sistema nervioso, su función, localización y aplicación teórico y práctica a través de la neurociencia. En términos sencillos, el sistema nervioso se puede dividir como sistema nervioso central y periférico. El sistema nervioso es la unidad que nos permite comunicarnos en el ambiente externo e interno de nuestro organismo. El ambiente externo es donde las señales se reciben por nuestros órganos de los sentidos, ya sea a modo esquemático, los ojos, los oídos, el olfato, el gusto y el tacto. Y el medio interno son todos nuestros órganos y vísceras que configuran y actúan en armonía con nuestro sistema nervioso. El sistema nervioso central se divide en encéfalo y médula espinal, y el sistema nervioso periférico se define como un conglomerado o número de neuronas y nervios que se distribuyen por todo nuestro organismo. En este caso vamos a analizar y reflexionar el caso particular que elegimos, que es el número 2, lo cual es titulado Llegó el día. Vamos a compartir el caso. Este es el caso número 2 y este es su respectivo título. Llegó el día. Aquí podemos observar una fotografía que se divide en varios recuadros, en donde observamos la secuencia entre una pareja llamada Ramón y Sofía, una pareja que llega a un enamoramiento, proposición y casamiento entre dos personas de diferentes sexos. Vamos a explicar este fenómeno en términos neurocientíficos, y para eso vamos a hablar antes de la fisiología y de la neuroanatomía que tiene que ver con ese proceso de casamiento o de proposición matrimonial. Entonces, a nivel general, observamos el estado de unión matrimonial entre dos personas que quieren convivir juntos para toda su vida. En términos fisiológicos y neuroanatómicos, hay dos partes implicadas de mayor importancia, claramente, que son el sistema límbico y el sistema nervioso autónomo periférico. El sistema límbico es un conjunto de estructuras cerebrales que vamos a observar en la siguiente imagen. Esta es la imagen que podemos observar. Observamos un conjunto de estructuras cerebrales que tienen como finalidad la gestión de las emociones, la memoria y el aprendizaje. Antes, ese sistema límbico era conocido como el circuito de Papez, en los años más o menos 1937, cuya finalidad en esa época y en ese entonces era explicar en términos neurocientíficos el funcionamiento de las emociones humanas. Como podemos observar a través de la imagen y a través de este modelo tridimensional del corte sagital, el sistema límbico, las estructuras, y vamos a explicar cada una de sus funciones. Observamos en la imagen el hipocampo, ¿listo? Lo señalamos por acá, la estructura morada, y a nivel de la estructura anatómica la observamos en este símbolo, ¿listo? El hipocampo tiene la función de consolidar la memoria y el aprendizaje. Tenemos también el fórnix, que es esa pequeña estructura señalada, que sirve como conector o puente entre diversas estructuras del cerebro, y de mayor importancia en este caso entre el hipocampo y el hipotálamo, y de un hemisferio a otro. Tenemos también los cuerpos mamilares, que también están acá representados, cuerpos mamilares, cuya finalidad
es hacer conexión entre la amígdala y el hipocampo. Tenemos también el núcleo anterior del tálamo, que es esa estructura detallada de color amarillo y que podemos observar acá en esta pequeña estructura. Este núcleo anterior del tálamo recibe fibras nerviosas de los cuerpos mamilares para así formar un tracto, el tracto mamilotalámico. ¿Listo? Ese tracto está implicado en la memoria, el aprendizaje y las conductas emocionales. Tenemos además el giro cingulado, que es esa estructura en verde, y esa pequeña estructura grande que sobresale en esa estructura tridimensional. Este giro es importante en la formación de las emociones y el procesamiento de la conducta y la memoria. Aparte, tenemos los complejos amigdalinos, ¿listo? Que están más o menos en esta zona ubicada, cuya finalidad es que son pequeños núcleos o conglomerados de núcleos que están a nivel de los lóbulos temporales, que tienen funciones de procesamiento y almacenamiento de reacciones emocionales. Y para finalizar, tenemos la amígdala, que es este cuerpito pequeñito que tenemos acá, y que es este cuerpo pequeñito que encontramos acá. Esa amígdala tiene la función principal en el condicionamiento del miedo. Eso en términos neurológicos, fisiológicos, del sistema límbico. Ahora vamos a pasar a explicar el sistema nervioso autónomo. ¿Listo? El sistema nervioso periférico, que junto con el sistema nervioso central son los que controlan los movimientos voluntarios, procesos de digestión y la respuesta de lucha y huida. Las neuronas y fibras que lo componen conectan el cerebro y la médula espinal, que es lo que sobrepasa por acá abajo de este modelo tridimensional. Esa conexión cerebro-médula espinal con el resto del organismo sirven para realizar el intercambio de señales electroquímicas en todo el organismo. Como podemos observar en la imagen, tenemos un sistema nervioso simpático, que es la estructura roja, y un sistema parasimpático, que es la estructura azul. ¿Listo? El sistema nervioso periférico se subdivide en un sistema autónomo y somático. El autónomo, que lo componen los órganos internos, los músculos lisos, y el somático, que lo componen los nervios craneales y medulares. Una diferencia importante del sistema nervioso central y periférico es que el periférico no lo cubre los cráneos, la columna vertebral ni la barrera hematoencefálica, lo cual lo convierte más susceptible a lesiones en el medio externo o medio ambiente. En este caso hablaremos de la rama autonómica simpática y parasimpática. ¿Listo? Que son responsables del equilibrio homeostático interno del organismo. También hay una tercera rama, que es la rama entérica, que está finalizada con funcionamiento del tracto gastrointestinal, que hablaremos en el próximo video. ¿Listo? Como podemos observar en la imagen, este sistema simpático parasimpático se interrelacionan entre sí. Por ejemplo, a nivel simpático hay dilatación pupilar, como respuesta parasimpática y contracción pupilar. A nivel simpático hay taquicardia o aceleración de los latidos cardíacos, y como respuesta parasimpática hay reducción de los latidos cardíacos o bradicardia, y así con todos los demás órganos. Y cada órgano, como podemos observar, le corresponde unos nervios que van acorde a la ubicación de la médula o cadena simpática, ya sea a nivel cervical, dorsal o torácico, lumbar, sacro y a nivel coxal. Listo, terminada la explicación fisiológica y neuroanatómica, analicemos el caso que nos compete. Teniendo en cuenta esta pequeña explicación, en el caso 2 podemos observar que hay un predominio en el rango del sistema límbico. Por haber un mayor rango en la regulación de las emociones y la consolidación de la memoria, lo cual eso conlleva una descarga del sistema nervioso autónomo a nivel simpático y parasimpático. Es decir, que este matrimonio conlleva una gestión de las emociones
consolidación de memoria y un aprendizaje que se desarrollará y complementará a lo largo de sus vidas. Ahora, hay estructuras que intervienen más que otras en este caso, que son el hipocampo, hipotálamo, tálamo y sistema nervioso autónomo, en este caso simpático, ya que el hipocampo, como podemos observar, es importante en la regulación y la consolidación de la memoria en ese matrimonio. En el tálamo, que podemos observar acá, a través de sus núcleos, son importantes en la regulación y procesamiento de la conducta a tomar en este matrimonio. Y en el hipotálamo, que observamos acá, junto con el sistema nervioso simpático, ayuda en la regulación de lo que es la tensión muscular generada por la emoción del matrimonio, asociada al aumento de la presión sanguínea, ocasionada por la excitación o la emoción que genera este maravilloso momento, y la regulación de la temperatura corporal que genera ese ambiente externo. Es decir, hay un trabajo dual entre esas estructuras, entre la estructura del sistema límbico y el sistema nervioso periférico, simpático, parasimpático. Ahora, vamos a hablar del caso de la vida real. En mi caso, como médico de sala de parto, se vive y experimenta cada día la tensión del parto, ya que el parto tiene que ver demasiado con esos sistemas implicados, es decir, que hay una interacción tanto el sistema límbico como el sistema nervioso autónomo. ¿En qué sentido? En que en el sistema límbico hay una generación y regulación de las emociones al atender el parto y recibir el respectivo hijo. En la consolidación de la memoria, por ser un momento único en la vida de la mujer, y en el desarrollo del aprendizaje que genera este proceso de gestación que llevó un desarrollo de 9 meses, y eso generará una experiencia y un aprendizaje que la mujer nunca olvidará. ¿So? Y a nivel del sistema nervioso autónomo habrá una generación de descargas simpáticas y parasimpáticas en la tensión del parto, más de predominio simpático, ya sea la dilatación pupilar, la aceleración de los latidos cardíacos, la relajación de la vejiga y principalmente los órganos internos femeninos en la generación de las contracciones uterinas, la cual esas contracciones conllevarán a la tensión del parto y respectiva tensión del puerperio. En el caso de la cesárea, pues habrá más que todo un predominio del sistema límbico, sí, pero que será reflejado después del proceso anestésico, que la paciente esté plenamente consciente en todos sus sentidos. Aparte de la tensión del parto, que se ve más que todo, hay otros casos en que se ven esos sistemas implicados, como son las amenazas de aborto y los abortos en curso. Habrá el efecto contrario, ¿listo? Habrá una disregularidad o una irregularidad en las emociones, generando descargas de miedo, tristeza e incluso ira, asociado a un recuerdo de memoria que muy difícilmente serán superados por la pérdida de un ser planeado. Y esto generará un aprendizaje que cuya finalidad es evitar que se vuelvan a repetir esos eventos. Eso a nivel límbico. Y a nivel simpático, parasimpático, habrá una sobrecarga simpática, más que todo en términos de lucha más que huida. Es decir, habrá una sobrecarga adrenérgica que implicará aún más ese sistema límbico, generado por la diversificación de procesos bioquímicos cerebrales. Eso en términos de mi día a día de atención laboral. Muchas gracias.